Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Estamos con el doctor Gabriel Casaburi, que es máster en Ciencias Sociales, además máster en Relaciones Internacionales y doctor en Economía Política, ambos en la Universidad de Yale. Actualmente es el especialista líder del sector privado en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la parte de división de competitividad, tecnología e innovación. Y algunas otras cosas más, pero prefiero que hablemos con él antes que seguir hablando del currículum, que es realmente amplio y sustancioso. Gracias por venir, es un gusto. Hablemos un poco de toda esta labor que se está cumpliendo y que es tan importante en estos momentos. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo trabaja con toda América Latina en financiando fundamentalmente al sector público, pero también al sector privado en muchísimas áreas. En los últimos años hay una preocupación central del banco con los problemas de productividad que tiene la región. Venimos de una buena década en casi toda América Latina, pero más basada por una buena coyuntura externa que por aumentos de productividad en nuestras economías. Entonces es una preocupación del banco y de la mayoría de los gobiernos que son nuestras contrapartes, de manera que es prioridad en nuestra acción apoyar todo lo que sean actividades e inversiones que lleven a un aumento de la productividad. Y la productividad de una economía depende de un montón de cosas, que haya buena infraestructura, buena educación, hasta buena salud, es una palabra que en realidad engloba un montón de cosas, pero una de las cosas centrales que mejora la productividad es la innovación, es la capacidad de innovar, de mejorar la manera en que hacemos las cosas, básicamente, eso es lo que es innovación, tanto del sector público como del sector privado. En el área que yo trabajo en el banco nos ocupamos justamente de eso, se llama de competitividad, tecnología e innovación, porque tratamos de apoyar a los gobiernos y vía los gobiernos al sector privado a aumentar los niveles de innovación. Eso lo hacemos de muchas maneras distintas. Particularmente en Argentina tenemos una cartera frondosa, casi la mitad de la cartera de toda la división de América Latina está en Argentina y tenemos contrapartes muy importantes con los que trabajamos para aumentar los niveles de inversión en estas áreas. Hay una cartera abierta de préstamos a entidades públicas de Argentina para fomentar la innovación que es de casi $1.000 millones del BID en Argentina. De manera que estamos muy activos. Y el apoyo no es solo financiero, también nosotros como Banco de Desarrollo tenemos actividades de investigación, de compartir conocimientos, de modo tal que hacemos los préstamos de plata, pero al mismo tiempo trabajamos con nuestras contrapartes, el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Argentina, la Secretaría PYME, a decir, bueno, ¿y qué se hace en el mundo? ¿Qué debería estar haciendo Argentina? ¿Qué aprendimos con los países de alrededor? Que Argentina está iniciando algo, pero no sé, en Chile o en Brasil ya lo hicieron y tratamos de compartir esas experiencias. ¿Cómo se establece esa relación, esa interdependencia a lo mejor necesaria para alcanzar esos objetivos? En general lo que hay es para la parte pública, porque el banco tiene una ventanilla privada que directamente préstama a empresas y ahí, digamos, trabaja como un banco comercial con la diferencia que intenta hacer préstamos que tengan beneficios sociales y no nada más que privados. Pero en la parte pública, nuestra relación es con el gobierno del país. En todos los países es igual, donde se discute anualmente en qué áreas vamos a apoyarlos. Cuando tenemos contrapartes con las que venimos trabajando desde hace rato, como por ejemplo, decía recién, la CEPIME o el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la Argentina, lo que ocurre es que tenemos un diálogo técnico permanente y cuando es necesaria una nueva operación de préstamo, nuevos fondos, el Ministerio trabaja con el Ministerio de Economía diciéndoles, miren, para los próximos años vamos a necesitar fondos por tamaño tal y cual. Entonces el Ministerio de Economía lo que tiene es la función de recibir las demandas del sector de ciencia y tecnología, pero también de salud o de alguna provincia o de una ruta, y prepara una propuesta que le hace al BID. Entonces una vez por año nos sentamos y el gobierno dice, bueno, nos gustaría apoyo del BID financiero y técnico en estas áreas. El BID tiene sus prioridades también, que nos marca nuestro directorio, y a partir de esa conversación se establece una línea de acción. Cuando asume un gobierno nuevo se establecen como líneas generales por los 4 años, 5, lo que duren en cada país, de temas generales, pero luego año a año dice, bueno, y este año van 200 millones para terminar la doble vía de la autopista, bla, bla, y 100 millones para hacer esto. Y de ahí se hace la propuesta de trabajo. En algunas áreas, justamente como la de mi visión, tenemos
el privilegio y el orgullo de que llevamos trabajando casi 20 años permanentemente con préstamos que cuando se termina uno, empieza otro. En el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde 1994 que hicimos un primer préstamo orientado a estas cosas, nunca dejamos de tener préstamos activos. En este momento está activa la 6ª operación de ese momento, las operaciones duran 3 o 4 años. Y ya estamos en conversaciones y bueno, en algún momento vamos a seguir trabajando juntos y habrá quizás una 7ª operación. De manera que es un trabajo permanente de construcción de confianzas, de capacidades, etc. ¿Y el seguimiento? El seguimiento lo hacemos justamente, parte de mis funciones aquí en Argentina, y el banco en los últimos años ha tratado de enfatizar eso, es, dado que nosotros entendemos que nuestro apoyo no es solamente financiero, de prestarle al país a condiciones beneficiosas, sino también el acompañamiento técnico, cada vez hay más gente que está basada en las oficinas de país, tenemos una en cada capital de América Latina, haciendo ese seguimiento, que es casi yo diría un acompañamiento técnico, ¿no? Y por eso gente como yo, que antes trabajábamos nada más que en Washington, en la sede del banco, y diseñábamos las operaciones y luego tenía un seguimiento menor, casi diría contable, se gastó lo que se dijo este año, sí, no, con las reglas del banco, sí, no, y se terminaba. En los últimos años hay una apuesta porque estemos gente con capacidades técnicas directamente en el terreno, siguiendo el día a día de las operaciones. Y eso es lo que hacemos. Tenemos reuniones permanentes, hacemos evaluaciones de impacto, organizamos seminarios y talleres para compartir experiencias, como les decía antes, a veces incluso entre el mismo gobierno. No necesariamente se habla, ni pasa en todos los países, la experiencia que tuvo el Ministerio de Industria con el Ciencia y Tecnología, entonces de repente organizamos un taller sobre proyectos parecidos para que compartan experiencias. De verdad que es una tarea permanente. Ahora, la pregunta estaba dirigida a esta función en particular por el grado de optimización final del objetivo o del préstamo, ¿no? O sea, es decir, cómo pueden alcanzar el resultado final sobre la base del seguimiento, el control y ver efectivamente si se cumplen aquellos objetivos por los cuales se entregó el préstamo. Es así y es complejo. Claro, por eso. Y en el banco nos organizamos como de distintas maneras. Tenemos un área que nosotros llamamos fiduciaria, digamos que podría ser administrativo-contable, que lo que hace es un seguimiento de que se sigan las reglas, que las licitaciones se hagan de forma competitiva. El banco tiene sus propias reglas en términos de compras, contrataciones y administración financiera, que negocia con el país y a veces se usan las del país o las del banco, pero como mínimo se deben cumplir las del banco. Entonces hay todo un área que lleva esa parte, que es permanente. Cuando hay licitaciones grandes incluso se mandan primero al banco, se verifica que se cumple todo. Entonces esa es una parte del seguimiento y es permanente. Y la otra, como le decía, es técnica. Y ahí nosotros tenemos, por un lado, esta tarea de acompañamiento, no diría diario, pero periódico que le decía antes, y también una tarea que cada vez hacemos con mayor énfasis, que es las evaluaciones de impacto. El uso de metodología muy rigurosa para saber si el programa alcanzó el objetivo que se proponía o no. Correcto. En estas áreas de innovación es un poco más complejo. Nuestros colegas de infraestructura dicen, vamos a hacer una ruta donde hoy en día van 15 camiones que tardan 10 horas y después que hagamos una ruta mejor van a haber 30 camiones que en vez de tardar 10 horas van a tardar 20 horas. Y se hace una medición, ¿lo logramos, no lo logramos? ¿Se ahorró tanta energía, se ahorró trabajo? Y qué sé yo. En la nuestra es como más complejo porque decimos, bueno, vamos a ofrecer subsidios para que las pymes tomen ese subsidio e inviertan en innovación y sean más innovadoras. Bueno, dependemos de lo que haga la pyme. Yo puedo ver que el Ministerio de Ciencia y Tecnología puso el subsidio para que las pymes lo tomen, pero el objetivo final de la operación es que las pymes aumenten su innovación y depende que el empresario pyme. Entonces, pero para eso existen metodologías y se comparan, y se compara la situación previa y después, hay toda una metodología incluso para hacerlo, porque uno dice, bueno, pero la pyme que vino a buscar el subsidio era la más innovadora. Qué piola, lo hubiese hecho sin el subsidio, ¿no? Pero hay toda una metodología en que se pueden tomar de las bases de datos que hay en el país, pymes parecidas que no vinieron. ¿Y por qué son parecidas? Porque tenemos datos de empleo, de en qué sector están, cuál es su estrategia de inversión antes. Entonces comparamos una pyme parecida con otra casi igual, una vino a tomar el subsidio del ministerio y la otra no, y vemos los impactos de cada uno. Y la verdad, eso antes no se hacía, y hay muchos países del mundo aún desarrollados donde no se hacen bien esas cosas. El banco cada vez enfatizó más eso, es problemático y es caro, pero los resultados han sido súper buenos. Todo está dirigido fundamentalmente a ver cómo puede el banco
de algún modo controlar que la plata que pone esté bien invertida, ¿no? O sea, porque hay muchos vivos en el mundo, no es en la Argentina solamente. Pero acá, en este país en particular, que se está aplicando y están trabajando bien, ¿en qué áreas específicamente puede darse este esquema? En este momento tenemos una operación relativamente importante con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Industria, que tiene un mecanismo, puso en marcha 3 tipos de apoyo. Uno que son un mecanismo para que las pymes contraten asesoría técnica y mejoren su manera de trabajar. Y la manera de controlar, de que no sean empleados públicos los que dan la asistencia y no sabemos si sirve o no sirve, ese mecanismo, la pyme va y contrata en el mercado. La pyme presenta un proyecto y dice, quiero mejorar mi estrategia de marketing y mi página web. Alguien en el ministerio dice, sí, estas son las cosas que nos interesan y este programa financia, adelante. Lo contratan en el mercado y luego viene y dicen, lo contraté y esta es la factura. Y una vez que se verifica que existió y se va a la empresa y dice, eso lo hizo, el programa le reembolsa una parte de todo eso. Entonces ese esquema tiene como mecanismos de autocontrol porque está participa el sector privado, se conocen a los proveedores que son empresas, etc. Luego tiene un mecanismo para nuevas empresas, para fomentar el emprendedurismo principalmente de base tecnológica, que antes era parecido a lo que le acabo de contar y nos dimos cuenta que juntos, la verdad, trabajando en conjunto con nuestras contrapartes, que se financiaban demasiadas cosas, que era un señor que quería poner una heladería y estaba bien intencionado, pero fracasaba, era demasiado riesgo para que el Estado invirtiese. Como hay muchas organizaciones de la sociedad civil que hoy fomentan el emprendedurismo en la Argentina, en el nuevo esquema lo que se hace es, bueno, a todos los proyectos nuevos que vengan con un sello de calidad de una organización reconocida, que ya trabaja hace muchos años ayudando a emprendedores, a eso los vamos a apoyar. Así que, y además se va a apoyar a esas organizaciones que normalmente tienen pocos recursos, lo hacen a pulmón, a veces son universidades, a que se fortalezcan. Entonces ahora se financia eso. Y el tercer mecanismo es, cada día más en el mundo, más que una empresa competitiva, es lo que hay son regiones y países y sectores competitivos. Y son muy competitivos porque colaboran mucho entre ellos, están agrupados en una misma región, hay una universidad cerca que les provee servicios, etc. Y en el mundo eso se conoce como clústeres, ¿no? Agrupaciones de instituciones. Entonces hay un instrumento nuevo de la CEPIME que es el apoyo a clústeres, a conglomerados de empresas, instituciones locales, gobiernos y universidades que juntos proponen mejorar la competitividad haciendo un listado de cosas. Ese listado de cosas va a la CEPIME, en general nos viene a nosotros para no objeción, nosotros vemos, cumple con lo que el programa dice que iba a hacer, sí, le damos el ok, la CEPIME hace el análisis técnico del ok y se financia un centro tecnológico, por ejemplo, que le sirve a todas las empresas del conglomerado, o el conglomerado siente que le falta gente formada en algo en particular, entonces se hace un acuerdo con la universidad local para formar tanta gente por año. Yo creo que de toda esta conversación que estamos teniendo me resume un poco lo que podría ser lo público y lo privado. Es decir, lo privado debiera reunir las mismas características que lo público, o sea, que el préstamo se da a instituciones más o menos reconocidas como para que a través de ellas se pueda otorgar el préstamo a lo privado. Un poco lo que se hace a nivel público. Me da la impresión de que ese debe ser el mecanismo. Es bastante así, y eso es como la frutilla del postre en estas políticas públicas. En el mundo cada vez más quedó claro que cuando el Estado va solo y dice vamos a desarrollar esta región pobre, qué sé yo, y vamos a meter mucha plata, difícilmente eso tiene éxito. Correcto. Porque es difícil de entender lo que realmente necesitaba. Cuando lo intenta hacer solo el sector privado, muchas veces le faltan los bienes públicos, ¿no? Alguien ve una zona linda en el mundo y quiere desarrollarla turísticamente y tiene plata para invertir en un hotel, pero si el Estado no puso una ruta, un aeropuerto, no lo va a hacer. Entonces, cada vez más lo que es la combinación y la cooperación público-privada. Y esto es obvio y es muy lindo, pero es muy difícil, porque lleva tiempo, porque hay desconfianzas, porque tenemos en los dos sectores maneras distintas, tiempos distintos. Al sector público aprobar un proyecto en 6 meses le parece que es algo rápido, porque otros proyectos públicos tardan 1 o 2 años. Para un empresario que decidió tomar una decisión, que alguien tarde 6 meses para decirle sí, está bien, adelante, le parece que ya está, que ya pasó la oportunidad de negocio. Entonces hay todo tipo de dificultades, pero se construye de a poco. Entonces lo que vamos haciendo nosotros, en lo posible, es trabajar con nuestras contrapartes y cuando están de acuerdo, ir construyendo estas confianzas de a poco, con proyectos como los que les decía,
Hay países donde financiamos consejos de competitividad público-privados a nivel nacional, incluso regional, para que se fomente esta cultura de trabajar juntos. Mi estimado doctor Casaburi, realmente ha sido muy claro todo lo que hemos conversado y realmente resaltamos esta labor que están cumpliendo como para poder alcanzar estos objetivos que son tan importantes para el desarrollo del país. No solamente del país, también de lo privado, que de algún modo contribuye al desarrollo del país. Exactamente. Así que gracias por estar. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Por favor.